Buenas. Buenos días, profe. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Bueno, me alegro, buenísimo. Vamos a empezar. La clase de hoy va a ser, más allá de 5 minutos que vamos a dedicar al principio de la clase a otra cosa, va a ser de números índices, que es nuestra última unidad teórica. Después de esto, nada, los mantendré al tanto. La semana que viene puede ser que me tenga que tomar un día por un tema, así que con eso también los voy a mantener al tanto. De última, subo algún video, que es una alternativa que ya hemos hecho acá en el curso, de un videito corto, 2 videitos cortos. Los voy a mantener al tanto al respecto, pero, o sea, la temática, el programa de la materia llega hasta esta última unidad, que es números índices, y ahí y ahí vamos a dar por finalizada la parte obligatoria. Como ya les conté, la parte optativa que viene después, que no sé, nos quedará un changüí de 1 o 2 clases, no demasiado, pero que a mí siempre me queda más que nada por si tengo problemas. Pero esa parte es optativa. En general yo lo que hago es les pongo un punto bonus de lo que venga después, pero todavía no lo tengo definido. Bien, hoy vamos a dedicar 2 minutitos y no más a analizar los resultados de una regresión. Después vamos a hablar, vamos a tener alguna clase de cómo usar R directamente. Pero ahora lo que vamos a hacer es un poco algo que me había quedado en deuda de la clase pasada, que lo voy a explicar ahora. Bien, ahora tendrían que estar viendo una ventanita gris que se está, ven ahí, se está poniendo todo negro. Esto de acá, Sí, se ve. genial. Esto de acá es RStudio, en función de los tiempos que tengamos y todo. También vamos a hacer unas clases de RStudio como para que tengan un poco lo básico. Pero les cuento un poquito lo que voy a estar haciendo acá. ¿Por qué? Para empezar vamos a usar RStudio. Bueno, para empezar porque es un programa que cada vez se usa más y se demanda más en el mercado laboral, y les viene bien a ustedes en el currículum poder decir que saben usar R. Entonces me parecía que era buena idea incorporarlo a la temática de la materia. Eso también, de hecho, es algo que lo charlé con la jefa de cátedra y me dijo que a ella también le gustaba, como que cuantas más herramientas le facilitemos, mejor. Entonces, nada, me parece una buena idea. Hoy lo que vamos a hacer igual va a ser un pequeño análisis de unos resultados y listo, ¿ok? No más que eso. Básicamente porque no me va a dar el tiempo para explicarles, o sea, sería un montón de contenido. Pero esto en realidad viene más de que yo les quería mostrar algo que dije la clase pasada, ¿no? Que yo les dije que íbamos a demostrar que la edad de Ilan provocaba inflación, de acuerdo a un modelo de regresión, ¿no? Entonces, y lo primero que voy a hacer es traerme datos, que es esta fila 6. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo a R es, mira, léeme, read de leer, un Excel, que por eso XLS es la extensión de los Excel. En realidad hasta una versión anterior, ahora es XLS, la última versión. Me generó una variable que era mes de nacimiento y otra que era año de nacimiento. Estos son mis datos. Y lo que hice fue generarme una variable que sea la edad, que está medida en meses. ¿Ok? Después les cuento por qué 2002. En realidad se los cuento ahora. Voy a abrir estos datos y en estos datos tenemos precios y tipo de cambio. ¿Ok? Los encabezados refieren a eso. Acá que me dicen NA es no disponible. Pone NA por not available, viene del inglés, pero quiere decir que no tengo el dato de este mes. No es que no se pueda recuperar, pero simplemente cuando entras al INDEC, la serie está de 2017 y me resultó más rápido agarrarla desde donde estaba disponible que reconstruirla. En algún lugar sé que la tengo yo reconstruida, pero nada, no quería buscar. Y
Entonces lo que hice fue justamente, bueno, a ver, definir la edad a partir de ese punto y después le fui sumando de a uno. ¿Ok? Que es lo que estoy haciendo acá. Definir esto de acá es el año menos el año de nacimiento por 12, o sea, porque eso lo tenemos que contar por los 12 meses que son, y al final la diferencia entre el primer dato y el mes de nacimiento. Y después lo que hice fue a esa variable le fui agregando de a uno, ¿no? A medida que iban pasando los meses, le iba agregando meses. Y esto me lo dejé todo en el mismo data frame, ¿ok? En la misma base de datos, ¿no? Entonces acá vemos que yo en este mes tenía 85 meses de edad, acá tenía 86 meses, acá 87 meses. Entonces, permítanme mover primero a la inflación mejor. Acá abajo va a aparecer un gráfico de, a ver, capaz que me morfé algo acá. Ahí abajo nos va a aparecer ahora un gráfico de la inflación contra mi edad, ¿no? Esto es el índice de precios, en realidad no es la variación de los precios, sino los precios en sí, en niveles. Y esto de acá, bueno, es mi edad, o sea, claramente mi edad es algo lineal, ¿no? Yo voy cumpliendo de un mes todos los meses, no hay ningún mes que cumpla 2 meses, ni ningún mes que cumpla menos. Y esa recta vendría a ser la recta de regresión, ¿no? Fíjense que es tan sencillo como eso. Así como dimos un ejercicio en clase donde agarré una serie X, una serie Y y armé la regresión, bueno, acá lo que pasó por atrás es que ese plot tiene metida esa regresión, que fíjense que es algo totalmente posible. Naturalmente, para hacer esta regresión, yo, donde no tengo disponible, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, la regresión recién empezaría desde donde tenemos datos, que vendría a ser 2017, aprox. Pim, pim, pim. Acá. Entonces, regresamos. La base de datos, desde esta fila para abajo, ¿no? Y vamos a regresar los datos de esta columna sobre los datos de esta otra columna. ¿Ok? Bien, y acá lo que estoy haciendo es le estoy diciendo a R que haga esa regresión. Les cuento nomás para que sepan que no es tan extraña esta sintaxis. LM viene de modelo lineal, pero en inglés, así que por eso está invertido el orden de las letras. Lo que le digo es la variable dependiente, y con esa virgulilla le digo en función de quién es, bueno, de la edad. ¿No? Entonces acá estoy haciendo la regresión de los precios sobre la variable edad, que es mi edad, ¿no? ¿Usando qué datos? Los datos que están contenidos en este lugar, que es un data frame, ¿no? Es como una mini tablita de Excel que guardé en R para que sea una idea. Y esto lo voy a resumir. Entonces, veamos cómo es. Yo en clase les anticipé que, bueno, que había un montón de resultados que ya venían estandarizados. Entonces, bueno, a ver, veamos. ¿Qué es lo que nos hace automáticamente R cuando le pedimos que haga esa regresión? Unas estadísticas descriptivas de los errores sombrero. ¿Sí? Esto de acá son estadísticas descriptivas de sombrero. ¿Sí? Eso de ahí, lo que nos está diciendo, el sombrero más chiquito de todos vale menos 30,30. El primer cuartil está en menos 22, la mediana está en menos 13, el tercer cuartil en 20 y el máximo en 75. Eso es la estadística descriptiva. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los coeficientes estimados? Bien, recuerden que a la ordenada de origen se le decía intercepto también. ¿Ok? Entonces acá en realidad este de acá es el beta 0. Vamos a escribirlo arriba. Este de acá es beta 0 sombrero. Este de acá es beta 1 sombrero. Este es el beta que acompaña la edad, ¿no? Nuestro modelo vendría a ser los precios del periodo que le voy a poner T. ¿No? Más un error. Que si lo estimamos, vamos a tener esto así con sombrerito, ¿no? O sea, notemos que la regresión que estoy proponiendo es una paparruchada, ¿no? No tiene sentido pensar que los precios se ven influenciados por si yo ando cumpliendo meses o no. Bien, la ordenada de origen, que digamos no tiene demasiada interpretación en nuestro caso, o sea, cuánto valdrían los precios si yo tuviera 0 años de edad,
que no tiene demasiada interpretación, o al menos ese índice de precio. Y esto es el impacto que en teoría tiene cada vez que yo cumplo un mes de vida sobre los precios. ¿Ok? El error estándar es el desvío. Esto de t-value es el valor del estadístico de nuestro test de significatividad individual. ¿Sí? Recordarán que teníamos un estadístico, creo que lo habíamos dicho epsilon, ¿no? Que era así como beta 0 o beta 1 sombrero, dividido, y vamos a ponerle así. Porque la expresión no era la misma para cada uno de los dos, ¿no? Entonces, permítanme resumirlo de esta manera, que esto distribuye a t con n-2 grados de libertad. Y esto que aparece acá a la derecha, que es diminutísimo, es el p-valor de este test. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando el p-valor era chiquito? No sé, no había que rechazar, era o. No. El p-valor era la probabilidad de equivocarme al rechazar. Sí, el valor mínimo de alfa era. Claro, en definitiva me está representando una probabilidad de equivocarme cuando rechazo. Y acá lo que veo es que la probabilidad de equivocarme cuando rechazo es diminuta. O sea, nosotros decíamos, bueno, a ver, tomamos como punto crítico que sea menor que el 5%. Y mira esto, ¿dónde está? Está en el 0,00000002%, ¿no? Entonces, si analizamos esto así nomás, pareciera ser bueno, que mi variable edad es una variable súper significativa para lo que son los precios, ¿no? Esto de acá es la estimación de la varianza del desvío de los errores, la cantidad de grados de libertad, que son n-2 por la cantidad de parámetros que estamos utilizando. Recuerden que tenemos beta 0 y beta 1. Esto son las observaciones que se eliminaron debido a que no había datos. Si se acuerdan, al principio de la base de datos había muchos NA para los precios, porque agarré la serie desde un punto más adelante. Y esto es lo que yo quería reflexionar un poco, que ayer decíamos, bueno, el R cuadrado me reflejaba en cierto punto la calidad del modelo, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, mira, cuanto más alto el R cuadrado, esto quiere decir cuanto más cerca de 1, más replicaste la variación de los datos, entonces eso es algo bueno. Pero fíjense esto, ¿no? O sea, el R cuadrado, esto de acá del ajustado no lo vimos, así que chao, no le prestamos atención. Y esto del estadístico F y su p-valor tampoco lo vimos, así que también chao. Nos vemos. Fíjense que el p-valor es del 94%, ¿no? O sea, es un valor altísimo, es un valor increíblemente alto, ¿no? Uno diría, che, pero entonces es un excelente modelo. Recuerden que dijimos, esto lo que me está representando es cuando Y, por ejemplo, este punto de Y. Acá el promedio de los precios, no sé, supongo que estará por acá. ¿Cuánto de esto que se aleja replica el modelo? Entonces el R cuadrado, más allá de que es una excelente herramienta, fíjense que al menos para este caso es recontra engañoso. Me está diciendo, che, mirá, representaste re bien. No, o sea, lo único que falta es que después de acá yo vaya y les diga al gobierno, no, mirá, yo voy a dejar de cumplir años, así se resuelve el problema de la inflación. No, o sea, no sería para nada acuerdo. Todo el mundo seguro me trataría de que estoy demente. Y esto iba un poco con la cautela de cómo utilizamos el modelo de regresión, que uno capaz que ve, a ver, che, hago el test de significatividad individual. Mirá, re significativo. A ver, voy a mirar ahora el R cuadrado, súper alto. No, está bien, estoy re tranquilo. Este es un excelente, excelente, excelente modelo. Nada, no caigamos en que porque encontramos un resultado así, recuerden que todo esto atrás tiene una serie de supuestos y esa serie de supuestos, si no vale, los resultados, recuerden que fuimos tanteando, ¿no? O sea, si tengo este problema, tengo este problema. Si salteo este supuesto, tengo este otro problema. Si salteo este supuesto, y así. Entonces, ténganlo presente un poco, esto era lo que quería ilustrar con este primer pedacito de clase, y solamente para que vean que no es simplemente mía la culpa,
Le vamos a preguntar, vamos a hacerlo con Tiago al ejercicio. Tiago, ¿cuándo naciste? ¿En qué mes? ¿De qué año? 18 de mayo de 2002. Ok, en mayo del 2002. Sí. Bueno, me va a quedar una edad negativa. Yo sabía que tenía que incluir esto, pero bueno. A ver, ¿qué pasa con el modelo cuando usamos la edad de Tiago? Yo ahí redefiní las variables, ¿no? O sea, redefiní cuál era el mes de inicio, el año de nacimiento, pim, pim, pim. Bueno, fíjense, ahora lo que tenemos es el valor del estadístico empírico, de vuelta, de recontra rechaza la hipótesis nula, la edad de Tiago es recontra significativa, el R cuadrado es súper, súper alto, ¿no? Entonces, nada, también Tiago vamos a necesitar que vos dejes de cumplir años, así resolvemos el problema de la inflación. Y para que vean que tampoco es un problema de género, le vamos a preguntar a Judith cuánto nació. Salomón. En octubre de 2001. Naciste en un hermoso momento del país. Bien, y ahora vamos a ver si el problema era por género, y vemos que la edad de Judith es recontra significativa y el R cuadrado nos dio súper alto, ¿no? Entonces, eh, nada, ustedes dirán, Seba, no tiene nada de sentido pensar lo que vos estás haciendo. Sí, ya sé, pero después uno capaz que, no sé, se mete en Twitter y la gente utiliza estos modelos como, ay, mira, ahí tengo un R cuadrado alto, así que ya está todo bien. Entonces está buenísimo que ustedes incorporen esta capacidad crítica, ¿no? De, bueno, a ver si tus resultados van así, pero todo está condicionado por la validez de los supuestos. Acá, ¿por qué esto da tan bizarra? Y aparte, porque yo sabía que iba a dar bien, es un tema más avanzado, así que, nada, quienes continúen para economía o para actuario verán un poco mejor estas falencias y cómo se resuelven y todo. Eh, pero bueno, eso simplemente, ¿ok? Como tengamos en cuenta este problema de los modelos, sepamos que no son infalibles y que si uno encuentra un resultado no es que ya valen todos los supuestos, sino que de hecho un resultado extremadamente optimista quizás hasta te preocupa más que lo que te tranquiliza, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, tenemos que analizar desde una postura bien crítica cualquier modelo eh, y a partir de ahí analizar nuestros resultados, ¿no? De vuelta, en clase los modelos están buenos, no tenemos problema, vamos a hacer como si nada. Eh, Ustedes tienen que demostrar que sepan, que saben interpretar una salida, que saben realizar ustedes la regresión, todo eso. Pero después, digamos, para afuera de este curso, necesitamos que discutir mucho el tema de los supuestos, así como, no sé, por ejemplo, alguien en un enunciado, por ejemplo, en el examen, ¿no? Bueno, que no sé, hay que estimar algo a partir de una muestra, bueno, y la realidad es que el enunciado va a estar pensado como que la muestra estaba bien, pero sepamos que, no sé, después si nosotros tenemos que ser, nosotros tenemos que salir a tomar una muestra, tenemos que tener una serie de cautelas. ¿Está bien? Ok, Sí, sí. Sí, sí. genial. Entonces, hoy empezamos con números índices, ¿ok? Es una unidad que está vinculada porque nos permite enfrentar una serie de problemas empíricos, son súper utilizados en cualquier sistema de estadísticas, vamos a encontrar una infinidad de índices, eh, pero no es tanto de la estadística, si se me permite, no es que vamos a estar hablando, bueno, a ver la función de probabilidad de densidad. Eh, ¿Qué es lo que me permite un número índice? ¿No? O sea, empecemos por la pregunta más sencilla. Básicamente hay variables que quizás se componen de por sí por un montón de variables que no son de medición sencilla. Entonces, un índice lo que me permite es seguir la evolución de esa variable, ¿no? Por ejemplo, los precios. A ver, ¿qué son los precios? Porque una cosa es el precio de la manzana, otra cosa es el precio de la banana, otra cosa es el precio de un auto. Entonces, decir que los precios fueron creciendo, y qué sé yo, pero aparte, cuando, no sé, cuando nos encontramos con que dicen la inflación de este mes fue de valor que sea, 3,5, 1, 100, lo que sea. Eh, ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los precios subieron exactamente la misma magnitud? Bueno, no, difícilmente haya sucedido eso.
Entonces lo que necesitamos es generarnos algún índice, algo que me indique, ¿sí? Un indicador de qué es lo que está sucediendo con los precios, que me sintetice el comportamiento de los precios. También otros ejemplos que tenemos acá en el INDEC o en el Banco Central, tenemos el ISAC, que es un indicador de la actividad de la construcción, o sea, del rubro construcción. El EMAE, que es algo así, ya es más parecido a la actividad en general. Después tenemos el índice de tipo de cambio real multilateral, que es un indicador del tipo de cambio, ¿no? Esto probablemente lo verán más adelante en la carrera, ¿no? Cómo se vincula el nivel del tipo de cambio, le hace el dólar, si quieren simplificarlo un poco sobremanera. A ver, vieron que muchas veces decimos, está caro el dólar, está barato el dólar. Bueno, con un índice como este tenemos alguna herramienta para pensar en estas cosas. ¿Qué más nos permite? Bueno, piensen, un ejemplo que vamos a hacer acá también es deflactar una serie. No vamos a tener un índice de precios y vamos, o sea, seguramente quienes acá, bueno, ustedes son más jóvenes, pero quienes acá trabajan o trabajan desde hace años, seguramente hoy están ganando más que cuando comenzaron a trabajar, ¿no? El tema es que eso puede ser un poco engañoso, porque si los precios subieron más que lo que subió su salario, es difícil argumentar que están ganando más, ¿no? Entonces, todo este abanico de oportunidades también se abre con esta unidad. Me agarro también la definición de manual, que bueno, a los fines de una clase también es importante incluir algo así. En definitiva, lo que nos da es una relación que va a estar midiendo el cambio. Esto lo vamos a medir en términos porcentuales, ¿ok? Aumentó un 2%, un 3%, cayó un 4%, para distintos periodos de tiempo, ¿sí? Eh, y esto lo vamos a ver para precios, cantidades y así como también otras variables de interés. La realidad es que esto se puede extender más y que el índice lo utilicemos para comparar distintas regiones en lugar de distintos periodos, ¿no? También podría ser, no sé, nos fabricamos algún indicador de necesidades básicas insatisfechas y podemos comparar distintos lugares, ¿no? Cómo se ubica este indicador en determinado partido, localidad contra otro, y no estamos comparando distintos periodos de tiempo. Pero acá sí nos vamos a centrar en ese esquema, ¿no? O sea, si quieren, setiemos un poco la cabeza en un índice de precios, como para empezar, ¿no? Y que los precios están variando en el tiempo, y yo voy a querer ver cómo los comparo. Entonces, primer concepto esencial es lo que vamos a llamar periodo base, ¿sí? Ese periodo va a ser como el periodo de referencia, es el periodo donde nuestro número índice va a adoptar el valor 100. ¿Por qué el valor 100? Por default, ¿ok? No es que... ¿Podríamos hacer que ahí adopte el valor 8? Sí, tranquilamente. Que adopte el valor 100, primero que nos señala cuál es el periodo base, entonces miro dónde está el 100. Digamos, puede ser que sube, después baja y vuelve a pasar por el 100, pero es una buena idea en ese sentido, y también lo es porque el hecho de tener un 100 nos permite calcular variaciones en forma muy rápida con ese periodo base. Lo ideal sería que este periodo base no sea un periodo con algún shock, ¿ok? Yo acá digo, que no sea un periodo atípico, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a generar un índice de, no sé, que refleje el nivel de consumo, y el periodo base estaría bueno que no sea un momento de una supercrisis o del mejor auge del mundo, ¿no? Que no sea ni un momento de pandemia, ni un momento donde la soja se va a invento $3.000 la tonelada. Digamos, ojalá que algún día suceda, pero el punto es no tendría que ser atípico, ¿ok? Bueno, no sé si ojalá. En fin. Yo acá dejo un par de ejemplos, ¿no? De vuelta, el tipo de cambio real multilateral. Estaría bueno que no sea un momento donde estamos muy apreciados o que estamos con un tipo de cambio muy competitivo. De vuelta, si quieren, si les suena muy intrincado esto, piensen un poco como o el dólar demasiado barato o el dólar demasiado caro. Un índice del precio de commodities estaría bueno que no sea en un momento donde estaba excesivamente bajo o excesivamente alto. A eso me refiero.
En algunas variantes es totalmente irrelevante a qué llamamos periodo base porque no nos va a afectar ningún resultado, pero en otras sí, porque puede definirme quiénes van a ser mis ponderadores. Y entonces ya partimos de esta definición un poco más precisa desde el vamos. ¿Ok? Bien, esto ya lo comentamos. Entonces empezamos con la primera pregunta. Esto es una regla de 3 simple, ¿no? ¿Cómo calculo la variación de un índice? Digo, quiero comparar el periodo 1 contra el periodo 2. Perdón, contra el periodo 0. Así me queda como lo tengo escrito acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a fijarme qué valor adoptó mi índice en el momento 1. Le voy a restar cuánto valía en el momento 0. Y esto de acá es la variación absoluta del índice, ¿no? Esto de acá es algo así como decir delta de i, donde t era igual a 0. O sea que yo me dice, el índice subió 3 unidades, 4 unidades. Claro, el tema es que el índice es una fabricación que de por sí medio que en general va a carecer de significado. Entonces lo llevamos a términos relativos y esto de acá me da la variación porcentual. Entonces, en vez de decir, mira, el índice de precios subió 8 unidades, no sabemos de todo qué significa eso, ahora si te dicen el índice de precios subió un 8%, empieza a tomar otro color, no tiene una interpretación. Entonces, así es como lo calculamos. Fíjense que yo, de hecho, acá puedo hacer factor común, o sea, perdón, puedo distribuir el denominador y simplificar y me queda el indicador -1. Esto así va a estar expresado, no sé, por ejemplo, el índice me dio 102 en un periodo, antes estaba en 100, dividido por 100, esto me dio 100. 102 menos 100, 2 dividido 100 es 0,02. Dijimos que esto en general lo íbamos a expresar en porcentaje. De vuelta, no nos va a alterar la conclusión. Si yo expreso un número, si esto lo quiero escribir como 2 por 10 a la menos 3, nada, de vuelta es el mismo número. Entonces, a la menos 2 tendría que decir, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar esto por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este 0,02 es lo mismo que decir 2%, ¿no? Que es lo mismo que hacer 0,02% y agregarle el porcentaje al final, digamos. ¿Ok? Bien. A ver si hacemos. Entonces, acá vamos a estar hablando, dijimos, hay un espectro de aplicaciones súper amplio. Vamos a estar centrando en 3 tipos de índices: de precios, de cantidades y de valor, que en definitiva son cosas muy parecidas, porque yo hago el índice de precios, que es registrar cómo van cambiando los precios. Voy a hacer un índice de cantidades, que es, por ejemplo, registrar cómo está cambiando la producción. Y finalmente, el valor, que el valor cómo se mide, como el precio por la cantidad, ¿no? Entonces, en definitiva, este de acá es más o menos una cara adicional de todos de acá. ¿Sí? Entonces, recién ni discutimos sobre cómo confeccionar un índice ni nada, pero nos dimos alguna idea de qué es lo que me está reflejando, cómo explotarlo, o sea, básicamente cómo obtener las variaciones en este, para después extraer conclusiones, a ver si esto subió o cayó. Y nos dimos también alguna idea de nociones importantes, por ejemplo, que la elección del periodo base teníamos que evitar que fuera un periodo atípico. Ahora vamos a ver, para empezar, índices simples contraponderados.
Entonces, permítanme agarrar el índice más sencillo de todos que podamos imaginar para comenzar. ¿Ok? El índice más sencillo de todos, que es un índice que roza lo redundante, es un índice para una única categoría, digamos, un único bien, por ejemplo. Analizar el precio de un solo activo, por ejemplo. No sé, qué sé yo. El primer ejemplo que se me vino a la cabeza, agarrar el precio de Bitcoin, ¿no? Y simplemente llevarlo a una base común y a partir de ahí, eh, déjenme que quiero dejar abriéndose algo que vamos a usar después. Bueno, lo hago cuando se corte la llamada y así no lo interrumpimos ahora. Simplemente agarro un solo periodo, ¿no? Entonces, permítanme utilizar como notación X, ¿sí? Donde X puede ser, ya dijimos, precio, que sería P, cantidad, que seguramente esta notación de P y Q la deben tener del CBC o algo así, o valor, que vendría a ser el producto entre estos dos, ¿no? O sea, ¿por qué el valor es P por Q? Porque, no sé, si la manzana está a 2 pesos y tengo 2 manzanas, ¿cuánto es el valor total? Bueno, 2 por 2, 4 pesos, es el valor total de lo que tengo acá. Entonces, empezamos con el índice más sencillo de todos, que decíamos, lo que hago es, agarro una única categoría, está bien, y la divido por lo que yo elijo como mi periodo base. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo decíamos, ¿no? Esto de acá es el precio del Bitcoin, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no me acuerdo de los precios, así que voy a tirar un número de una sola cifra eh, para que me queden sencillos los cálculos. Entonces, si este de acá era el precio, ahora lo que tendría que hacer sería reexpresarlo como un índice, ¿no? Entonces, si ese era el precio, este de acá es mi índice, e imagínense que elijo como periodo base este de acá, ¿no? Hagamos así, de hecho. Y entonces, este de acá vendría a ser el periodo, y voy a elegir como periodo base este de acá. Entonces este de acá es el periodo -1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Está bien? Elijo este de acá porque supuestamente, por el análisis que fuera, esto de acá es un periodo de equilibrio. Para este índice es totalmente indiferente qué elijo yo como periodo base porque no me va a cambiar ningún resultado. Después cuando haga las variaciones me voy a llegar a lo mismo. Entonces, decíamos, acá lo que tengo que hacer es cada uno de esos valores, dividido el periodo base, multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces voy a empezar con este de acá. Hago 1 dividido el periodo base, que es 2, y lo multiplico por 100. Eso es igual a 50. Este de acá es 2 dividido quién es el periodo base, 2, eso lo multiplico por 100, eso me da 100. ¿Ok? Sí, sí. ¿Me ayudan con este? ¿Cómo sería el índice para este periodo? 3 dividido 2 por 100. Exacto. O sea, todo dividido 2 y por 100. Claro, si estuviéramos en Excel pondría F4 para fijar esta celda de acá. Esta acá es 5 dividido 2 por 100. De hecho, vamos a hacer así. Este acá es 5 dividido 2 por 100, que eso vendría a ser algo así como esto. Este acá es 4 dividido 2 por 100. Este de acá es 2 dividido 2 por 100. Y este de acá es 1 dividido 2 por 100. Bien, y 50. No. Entonces, por ejemplo, alguien nos dice comparar, ¿no? ¿Cuánto fue la variación entre el periodo 3 y el periodo 2? ¿Cómo calcularíamos esto? Hacer lo que tenías en el periodo 3 menos el periodo 2 sobre 2 sobre el periodo 2. Claro, entonces en el periodo 3 yo tenía 200, el resto lo que tenía en el periodo 2, y todo esto lo divido por lo que tenía en el periodo 2.
¿Ok? Y esto de acá, no sé, a ver, sería algo así como menos 50 dividido 50. Y esto no sé, creo que es... Bueno, va a ser negativo porque tenemos el menos adelante. Menos 0,2 puede ser. ¿Sí? Menos 0,2. Sí, menos un quinto. Y esto que decíamos, que lo íbamos a expresar en porcentaje, ¿no? Entonces, esto es igual a menos 20%. Entonces, el precio cayó un 20%. Y esto de acá, les dije, para una sola, si tenemos una única categoría, por ejemplo, yo acá hice un índice de precios, para el precio de una sola cosa, casi que roza lo innecesario, ¿no? Quizás si este precio está en una escala muy rara, ¿no? Que la verdad que es muy difícil verlo, lo que sea, está bien, entiendo, ahí puede ser que tenga un poco más de sentido. Pero fíjense que habríamos llegado exactamente al mismo resultado si hacíamos estos cálculos con la serie original, ¿no? O sea, haciendo 4 menos 5, todo dividido 5, y vamos a llegar al mismo resultado. La verdad que para un solo caso casi que roza lo innecesario, lo redundante. Entonces, tiene un poco más de sentido para lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, yo para el precio de una sola cosa, está bien, ¿no? Digamos, directamente la puedo ver yo. Ahora, imagínense que tenemos el precio de varias cosas. Y de repente no es tan claro, ¿no? Porque uno sube, el otro baja. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta, ¿no? Son un montón de series para estar mirando en simultáneo. Tenemos que encontrar una forma de sintetizar esto. Y ahí es donde empezamos a hacer estos índices donde tenemos varias categorías, ¿no? Entonces, el índice simple para varias categorías es tan sencillo como hacer la sumatoria de los valores para un periodo dividido esa misma sumatoria en el periodo base. Y a eso lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Sí. Bien, estupendo. Entonces, acá el índice lo que va a hacer es resumirme cómo se comportaron una serie de, por ejemplo, activos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el precio de una serie de activos, sin tener que estar mirando uno a uno. Después, claro, si queremos la información desagregada, tendríamos que ver uno a uno, ¿no? Tranquilamente puede ser que, no sé, que los precios, el índice me da que subió y que alguno haya caído. Sí, tranquilamente. Imagínense que subieron todos un montón y uno cayó. Bueno, y probablemente lo que subieron todos estos en conjunto contrapese esta caída y terminemos encontrando una variación positiva. Tranquilamente puede ser así. Esto lo podemos pensar como, para mechar un poco con lo siguiente. ¿Por qué le digo simple? Porque cada uno tiene el mismo peso. Agarro y hago la sumatoria directa, ¿no? Fíjense que esto es lo mismo que escribir que estoy haciendo el promedio de esa serie en ese periodo sobre el promedio de esa serie en el periodo de abajo. Y si yo simplifico estos 1 sobre k, termino llegando a la misma expresión. Es simplemente como si hubiéramos simplificado estos 1 sobre k. Y estos 1 sobre k, podemos pensarlo como la ponderación que recibe cada uno. O sea, si yo tengo, no sé, por ejemplo, k activos, cada activo tiene un peso de